con todo para poder partir. Solo también el espacio, paso utilizar la biblioteca de humanidades de la Universidad de Valparaíso. Este espacio que esperamos que sea público, un espacio que suele encontrarse hacia la comunidad. Una biblioteca, como digo yo, especialmente diseñada para eso, porque estamos de calle. Ya decidido que tengan mucho más que la muy buena de eso. Ese es el objetivo. Abrir una serie de actividades que vamos a estar haciendo aquí, algunas más de la comunidad. Esto, como dijimos, hemos robado un poco de compañeros que estamos aquí en la escuela de vivir. No voy a hablar de la ejercicio de la comunicación de la comunidad social. Un país importante, y la Valparaíso, y la así que, bueno, por historia, que queda en su casa. Recuerden que este espacio es un espacio abierto, por lo tanto, lo que hago para el siguiente. Con la presentación de la Escuela de Constitución, hablar un poco de esta iniciativa, de este proyecto. Nos juntamos con el Centro de Estudiantes de Derecho, la Dirección de Biblioteca y Recursos para el Aprendizaje, y empezamos a reflexionar cómo desde la web podemos aportar a toda la movilización, cómo podemos aportar a lo que es el proceso constituyente, siendo que hay muchas dudas, debates, y el conocimiento hoy día donde podemos reflexionar, dialogar distintas ideas, y donde hoy día podamos en el fondo aportar también al debate que podamos desarrollar en nuestras mismas carreras, escuelas, futuras investigaciones, ya que ese es el rol que consideramos que la universidad pública debe tener, de estar en pos del desarrollo del pensamiento crítico y también aportarlo a este momento histórico en el cual atraviesa el mismo país. Ese es el objetivo que tiene esta escuela, tal como señalaba a través de distintas sesiones. Hoy es el primer módulo donde vamos a conversar y reflexionar sobre el proceso constituyente. A futuro el módulo sobre qué es la Constitución. Tenemos que abrir y conocer y debatir al respecto sobre los distintos, qué es el Estado y el gobierno, conceptos que a veces se pueden confundir o entender como iguales. Vamos a cerrar en el cuarto módulo de ella con una reflexión sobre la economía y la Constitución. No sé que podamos dar distintas aristas, así que la invitación es que puedan participar de estas 4 sesiones, además de ir siguiendo el material digital que vamos a estar subiendo con pequeñas cápsulas y también el registro audiovisual que van a tener estas sesiones, y aquí consideramos que son sumamente enriquecedores y también formativas de lo que hay en el proceso. Parto de inmediato presentando a quienes hoy día nos acompañan. Doy la bienvenida al profesor Hugo Tórtola, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Paraíso, actualmente académico de la misma universidad, también magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad del Paraíso. Ha tenido distintas aportes de investigaciones de Constitución a nivel latinoamericano y que nos acompaña en este panel. También es profesora en la Zúñiga, abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Portal, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y académica también de la misma universidad. Bienvenida, profesora. También nos acompaña Milena, de la Universidad de Paraíso, investigadora de sociología política, género, neoliberalismo, redes sociales. Además, de investigación asociada a Centro Podes y colabora con el Centro de Observadores de Derechos Humanos de Valparaíso. Este pequeño grupo lo conformamos a partir del debate que queremos abrir para reflexionar sobre el actual proceso constituyente. El formato de esta actividad de hoy va a ser una pequeña reflexión de los 3 miembros que acá nos acompañan, para luego abrir paso a preguntas desde el público, porque creemos que también es importante que más que un foro o una charla sea también un diálogo con dudas, con temas que podamos poner sobre la mesa para poder conversar en esta tarde de viernes. Y partimos abriendo la conversación con el profe Hugo.
Y te invito a que podamos conversar un poquito sobre lo que es el proceso constituyente de Chile y cómo esto se vincula con el proceso constituyente en Latinoamérica. Quiero agradecerle a toda la Escuela Constitucionalista de la Universidad del Paraíso, a los estudiantes y las estudiantes y también a la Dirección de Biblioteca por esta iniciativa muy interesante y además en el centro de Valparaíso, lo cual también lo sitúa como una actividad ciudadana, no solamente académica, sino que también inserta dentro de la comunidad. Así que felicitaciones y gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, yo creo que es una pregunta interesante en el sentido de cómo vinculamos el proceso constituyente chileno con el contexto latinoamericano. Yo quiero señalar dos cosas previamente, ¿no? Primero, señalar que Latinoamérica, los procesos latinoamericanos tienen mucho que decir a la historia del constitucionalismo. Hoy día no es posible estudiar la historia del constitucionalismo sin abordar lo que ha sucedido en Latinoamérica en los últimos años, en los últimos 20 o 30 años por lo menos, ¿no? Hay elementos que son bien interesantes que yo voy a tratar de resumir a continuación. Y lo otro es también recordar un poco lo que es el constitucionalismo como punto de partida. Nosotros estamos hoy día pensando en una nueva constitución, pero también hay que pensar en la nueva constitución en el contexto del constitucionalismo. Y el constitucionalismo suele entenderse como un movimiento que busca fundamentalmente tres cosas, que es organizar el poder, limitar el poder y proteger los derechos fundamentales. Este llamado constitucionalismo, este movimiento, ¿no? Resumido en dos líneas, que nace, digamos, con la revolución burguesa del siglo XVIII, ha ido mutando, ha ido cambiando en distintas formas, desde el constitucionalismo liberal, justamente de estas revoluciones, hasta nuevas formas de constitucionalismo social, democrático, neoconstitucionalismo, etc. Entonces, el constitucionalismo siempre se entiende como este movimiento que pretende algo particular. Si lo entendemos de esa manera, entonces el constitucionalismo, por una parte, es una línea de acción, ¿bien?, que utiliza distintos procedimientos para poder manifestar el poder constituyente. Por otra parte, también es un movimiento que busca algo particular. Entonces, si hablamos del constitucionalismo latinoamericano, podríamos analizarlo desde esas dos perspectivas, de cómo actúa el poder constituyente y, por otra parte, qué es lo que pretende este poder constituyente. Entonces, hay cuestiones de procedimiento, de forma, cuestiones de contenido. Si uno tuviera que hacer un repaso rápido del constitucionalismo latinoamericano en materia de contenido, de materia, ¿no?, yo creo que podríamos dividir un poco la historia del constitucionalismo latinoamericano en 4 o 5 fases que son importantes. Primero, el constitucionalismo liberal latinoamericano, que está marcado principalmente por las constituciones del siglo XIX, del siglo XX, que nos habla más bien de un carácter de unas constituciones individualistas, con énfasis justamente en los individuos y no en los colectivos. Y además, constituciones que desde un punto de vista cultural son constituciones monoculturales, ¿bien?, donde hay un fenómeno de asimilacionismo de la cultura eurocéntrica, digamos, central, criolla, que oculta diversidades culturales. ¿Bien? Ese modelo tiende a flexibilizarse con la aparición de las primeras constituciones sociales, particularmente la Constitución Mexicana en 1917, donde comienza a incorporarse la idea de colectivo de derechos, los trabajadores en particular, pero siempre bajo la lógica de un Estado-nación monocultural. Luego aparecen algunos fenómenos de multiculturalismo, hablamos de la Constitución, aunque no es latinoamericana, la de Canadá, la de Guatemala, Nicaragua, Colombia, Brasil, que son constituciones que vienen a incorporar el fenómeno de multiculturalismo y de reconocimiento de los pueblos originarios. Aquí ya empiezan a aparecer algunos rasgos importantes para el constitucionalismo latinoamericano, como el reconocimiento de pueblos originarios. Pero este reconocimiento es un reconocimiento, por decirlo de alguna manera, desde arriba hacia abajo, vale decir, el Estado-nación, formado de una forma eurocéntrica, reconoce los derechos de los pueblos, pero no se les invita a participar de la formación. Y esto se quiebra
estoy tratando de ser lo más rápido de la historia, ¿no? Y esto se quiebra con las nuevas constituciones de Ecuador y de Bolivia. Ahí aparece un fenómeno nuevo, estamos hablando de la Constitución de Ecuador del año 2008 y de Bolivia del año 2009, con el surgimiento de los estados plurinacionales. Y ahí aparece un elemento nuevo de aquellos importantes que nosotros tenemos que agradecer al movimiento latinoamericano. ¿Bien? Cuando hablamos de estados plurinacionales, estamos entendiendo básicamente lo siguiente. Estamos entendiendo que un estado no es sinónimo a una nación y que en un estado pueden convivir distintas naciones. Tradicionalmente, por lo menos nosotros, los estudiantes de Derecho, siempre se nos ha hecho la distinción entre nación y nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Se nos dice, es un vínculo jurídico que une a una persona con un Estado. ¿Bien? Y por lo tanto, nace la nacionalidad junto con el Estado. ¿Bien? Y que la nación es una comunidad de personas que tienen ciertas características comunes, una historia en común, un idioma en común, una cultura en común, etc. Desde ese punto de vista, entonces, la nación aparentemente es anterior al Estado, ¿no? Porque son comunidades que son independientes de la existencia de un Estado, y por tanto no dependen necesariamente del fenómeno estatal. No sé si me siguen. Yo podría decir primero, formo parte de la nación mapuche, sin necesidad de la existencia del Estado chileno, y luego soy nacional chileno. La idea de que la nación es anterior a la nacionalidad es una costumbre, digamos, que se ha entendido desde siempre. Sin embargo, es posible sostener de que hay nacionalidades, hay naciones que son coetáneas con el Estado. Vale decir, la nación chilena, por ejemplo, no es anterior al Estado de Chile. La nación mapuche sí, pero la nación chilena no. La nación chilena nace con el Estado. La nación italiana, la nación griega, la nación alemana son posteriores al surgimiento del Estado. Entonces, hay naciones que son anteriores al Estado y naciones que son posteriores a la existencia. Y es por eso, y este es el descubrimiento importante que hacen estos pueblos latinoamericanos, es por eso que una persona en Bolivia, por ejemplo, puede sentirse miembro de la nación aymara y miembro de la nación boliviana. Doble nación o una doble. Y esto significó entonces que es posible pensar, como dicen los bolivianos, en un Estado, que es una nación, pero que está compuesta también por naciones. Y esa idea entonces permite la construcción de un Estado con las diferentes naciones. Y yo creo que es una forma importante del concepto latinoamericano desde un punto de vista material o de contenido. Ahora, en cuanto a los procedimientos, se habla de un nuevo constitucionalismo latinoamericano. Está formado por lo que dicen algunos profesores como una especie de constitucionalismo sin padre. ¿Qué quiere decir esto? Un constitucionalismo sin padre quiere decir, ¿cierto?, que no hay redactores específicos que nosotros podamos conocer. Más bien son movimientos sociales que han provocado el nacimiento de ciertas constituciones. Aquí hay algunas constituciones importantes, como el caso de la Constitución de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador. ¿Qué podemos aprender de esos procedimientos? ¿Qué nos aportan estos distintos procedimientos? El caso colombiano, que nace bajo la conocida séptima papeleta, ¿no?, en el año 1991, cuando hay unas elecciones de senadores y de diputados, ¿cierto? Y además de 1990, hay elecciones de diputados y senadores y además de gobernantes locales, 6 autoridades que eran elegidas, pero los estudiantes se unen para agregar una séptima papeleta para provocar de que las personas tuviesen que pronunciarse acerca de si querían o no querían una nueva constitución. Esto es un procedimiento adicional, extralegal, digamos, por una iniciativa ciudadana. ¿Bien? Ahí se obtuvo una alta votación a favor de la Asamblea Constituyente y producto de aquello, el Estado, finalmente, el gobierno convoca a elecciones de Asamblea Constituyente, la cual efectivamente da lugar a la Constitución de 1991. Este modelo, este procedimiento ha sido muy bien mirado como un ejemplo a seguir. Sin embargo, tiene varias dificultades. En primer lugar, no hay plebiscito de entrada, vale decir, nunca se le preguntó a la ciudadanía si quería o no quería una nueva constitución, y nunca se le preguntó si quería o no quería una asamblea constituyente, simplemente se le convocó a elecciones de la asamblea constituyente. Y en segundo lugar, tampoco hay plebiscito de salida, vale decir, de aprobación del texto. Si a eso le sumamos, para desromantizar el proceso colombiano,
que no había cuota de indígenas y tampoco había paridad. ¿Ah? Yo anotaba por acá que de los 70 miembros que tuvo la Asamblea Constituyente, solo 4 eran mujeres. Solo 4 eran mujeres. Ese es el tan mirado proceso constitucional, ¿no? Entonces, no es un modelo íntegramente seguido. Lo interesante es el modelo colombiano de la Asamblea Constituyente. Punto. A eso fue seguido el boliviano y ecuatoriano, que no quiero entrar en mayor detalle por razones de tiempo. Simplemente para ir cerrando la pregunta, quisiera decir un par de cosas respecto a qué, en definitiva, qué es lo que podemos extraer, ¿no?, de los procesos latinoamericanos. En primer lugar, nuevamente, haciendo la distinción entre contenido y procedimientos. En cuanto al contenido, yo creo que lo que nos aporta principalmente el sistema plurinacional ecuatoriano y boliviano es que nos invita a pensar en una constitución como un pacto complejo. Eso es lo que quiere instalar, ¿no? En el sentido que tradicionalmente las constituciones fueron entendidas como un pacto social de individuos o de ciudadanos, bajo la lógica contractualista, ¿no?, clásica de todo. Creo que es el momento de pensar que lo que nos proponen nuestros hermanos bolivianos y ecuatorianos es una constitución como pacto complejo donde también puedan pactar otros entes, quiero decir. Por ejemplo, un pacto entre culturas, ¿no?, que la constitución sea un pacto entre culturas, que es lo que nos proponen bolivianos y ecuatorianos fundamentalmente. Pero ¿por qué no pensar también en la constitución como, por ejemplo, un pacto entre generaciones, donde nosotros también podemos pactar con las futuras generaciones, de manera de no entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una constitución tan rígida que le impida a ellos la deliberación democrática futura? Pactemos con ellos, aun cuando a lo mejor todavía no estén presentes. ¿Y por qué no pensar también en un pacto entre géneros? Por eso es que la paridad en la Asamblea Constituyente es importante. Donde podamos de verdad sentarnos a conversar por temas. Eso desde un punto de vista contenido. Y desde un punto de vista procedimiento, yo creo que también tenemos mucho que aprender de los modelos latinoamericanos. En primer lugar, entender que este procedimiento había encaminado por cuanto tiene un doble plebiscito de entrada. Un doble plebiscito de entrada, primero que nos pregunte si tenemos o no tenemos un nuevo plebiscito, y además qué tipo de mecanismo vamos a utilizar para ello. Eso es bienvenido, es novedoso dentro del sistema latinoamericano. También tenemos que aprender del sistema latinoamericano, que es la elección de la Asamblea Constituyente. En tercer lugar, señalar que por primera vez en el modelo latinoamericano podemos establecer Asamblea Constituyente con cuotas de indígenas, que eso no había estado en la historia del socialismo latinoamericano. Para quienes son seguidores de este movimiento, digamos que por primera vez podemos establecer cuotas indígenas, por primera vez podemos establecer paridad de género, no había existido en el socialismo latinoamericano. Y eso nosotros podemos aprender de aquellos. También es importante que, desde un punto de vista de procedimiento, nosotros entendamos que la Asamblea Constituyente no es poder constituyente, representa el poder constituyente, que no es lo mismo, por lo tanto, y en tal sentido, digamos, entendamos que el poder constituyente sigue en manos del pueblo, y obviamente la idea de un plebiscito de salida finalmente nos permite a nosotros decir acerca de si estamos de acuerdo o no con esta nueva política. No sé si me he entendido mucho, pero más o menos eso era lo que quería. Gracias. ¿Y puedes conversar un poquito, compartir alguna reflexión sobre cuáles son los desafíos que hoy día tenemos en el cambio de la Constitución chilena? Si bien tenemos que hacer una pequeña en esta nivel latinoamericana, tenemos hoy día, ya con el proceso constituyente, cuáles son los elementos que tenemos que conseguir o trabajar como movimiento social para un proceso mejor. Buenas tardes, agradezco que me hayan invitado y estoy buscando una cosa que se
Está mejor. A ver, lo que a mí más me interesa como conversar un poco que acaba de dar, bueno, el número que acaba de dar doctora, 4 mujeres de 70. A ver, yo quiero hablar sobre la paridad en la Constitución, ¿no? Y por qué me parece que es una esencial para que luego todo lo que salga de ahí, digamos, todo lo que salga de esa asamblea constituyente pueda luego con éxito solucionar o al menos poner unos pilares mínimos como para poder solucionar todos los conflictos sociales. Recordemos que todo este movimiento de una constitución se ha iniciado por conflictos sociales que de alguna forma lo que demandan es que sean nuevas voces las que intenten darle respuesta a esos conflictos. Claramente la mayoría de los ciudadanos ha mostrado no sentirse representados por quienes hoy día están en el Congreso Nacional, comillas, representando, ¿no? Y lo que queremos entonces es un pacto social de alguna manera que requiere algo acomodado, ¿no? A ver, en Chile primero, en Chile las mujeres somos el 51% de la población. Por tanto, vamos a ser más de la mitad, ¿verdad?, de las personas que van a vivir bajo el alero de esta nueva constitución. La Convención Constitucional, que va a redactar la nueva constitución, entonces, tiene que ser paritaria. Se ha comprobado que existen profundas conexiones entre las injusticias ejecutivas, y la baja representación política de las mujeres. La subrepresentación femenina es especialmente crítica en este caso, porque quienes participan en política condicionan, ¿verdad?, qué sujetos deciden, qué se decide, y quiénes se benefician de esas decisiones. Aunque hay considerable evidencia empírica respecto de que hay una mayor probabilidad de que las legisladoras promuevan los intereses de las mujeres, no que sus contrapartes masculinos, algunos, sin embargo, dicen que la heterogeneidad de las mujeres como grupo hace problemático asumir que tengan un conjunto compartido de intereses. Sí. La idea de que solo las mujeres pueden representar a las mujeres, aunque nadie representa mejor a las mujeres que las propias mujeres. Ahora, lo cierto es que hay que responder a este cuestionamiento de alguna manera. Que la presencia de mujeres en las unidades legislativas es importante precisamente debido a la antigüedad de los intereses. Pues si ellos fueran claros y fueran obvios, entonces precisamente cualquiera podría representar. Por eso es importante una representación que sea aproximada a su presencia numérica del Estado. Las experiencias individuales de representación deben ser definitivamente similares, ¿no?, que aumenta la probabilidad de que se haga una lectura más precisa de los intereses de un grupo en particular, aun cuando estos no sean inmediatamente claros. Entonces, el argumento del interés no depende de establecer un interés unificado para todas las mujeres, sino que más bien depende de establecer una diferencia entre los intereses de las mujeres y los intereses de los hombres. Si las mujeres somos mayoría en número, pero minoría en poder, las leyes de paridad y las leyes de cuotas son fundamentales. Se nos pide competir en una carrera que ha sido diseñada para que perdamos. Está
plagada de trampas debido a los sesgos de género y a la discriminación estructural que hemos sufrido durante siglos. Nadie presenta lo que las mujeres mejor que las propias mujeres. Y creo que cualquier infrarrepresentación va a constituir una pérdida para el proceso constituyente y va a poner en cuestión la legitimidad del proceso. Por eso, hoy se está discutiendo, ustedes deben saber, ¿verdad? El acuerdo constitucional que de alguna manera está hoy día siendo estudiado en el Congreso. ¿Cómo era las cuestiones de fondo más relevantes para poder tener una convención constituyente? No se discutieron cuotas para los pueblos indígenas, no se han establecido reglas para la participación de las listas ciudadanas más que independientes. Y no se discutió la cuestión de la paridad. Eso se está conversando hoy. Se está conversando aceleradamente porque lo que se pretende es poder acompañar a ese acuerdo, a ese documento, que es una reforma constitucional, ¿verdad?, que se va a incorporar al capítulo 15 de la Constitución. Se quiere acompañar a ese acuerdo un nuevo acuerdo, un acuerdo accesorio, que contenga precisamente estos elementos. Y estos elementos están ahora siendo defendidos, ¿verdad?, en el Congreso. Están siendo defendidos hoy día, toda la mañana, un grupo de politólogas, abogadas en el Congreso, discutiendo la paridad, analizando los números, ¿verdad?, respondiendo a todas las inquietudes que tienen, por cierto, todos los grupos políticos, ¿no? Las discusiones sobre la paridad no son discusiones que tengan que ver con un determinado partido político, determinada ideología política. Todos los partidos se sienten incómodos con la paridad, incómodos con la idea de buscar mecanismos que permitan una representación en la Asamblea Constituyente que sea equivalente a nuestra representación en la sociedad. Una Asamblea Constituyente mínimamente democrática tiene que tener un 51% de mujeres. Todas las instituciones debieran tener un 51% de mujeres. Lo que sí que ha zanjado los acuerdos constitucionales que se llegaron para hacer efectivo el pacto con la nueva constitución fue el número de convencionales. El número de convencionales, suponiendo que vamos a tener una asamblea constituyente lo más probable, una asamblea constituyente a secas, digamos, no una asamblea mixta, es decir, no va a haber un grupo de parlamentarios a un grupo de ciudadanos, sino simplemente un grupo de ciudadanos. Lo que sí quedó definido fue el número, 155. ¿No? Con eso ya sabemos que hay ciertos mecanismos para la paridad que ya no son posibles de discutir, digamos. Que el mecanismo que yo había propuesto era el de la doble papeleta, es decir, que era la posibilidad de que se votara por 155 constituyentes hombres y 155 constituyentes mujeres. Cada persona recibía 2 papeletas.
Y eso permitía obviar todos los problemas que teóricamente, implica hacer correcciones a las elecciones, al resultado de las elecciones, o establecer los mecanismos que hoy se están estudiando para poder lograr una cierta paridad. Los mecanismos con mandatos de oposición, la idea política, donde se incorpora primero a las mujeres, a una mujer candidata, siempre ahí está ganando. Normalmente ganan en primer lugar, en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar, en el quinto lugar, la mujer va como en el 107º, si es que va con la mujer. Y normalmente se vota por los primeros candidatos. Tenemos un 20% de representación del Congreso. Ojo, y ese 20% de representación que tenemos en el Congreso en la actualidad, las mujeres lo tenemos con la nueva ley de cuotas. O sea, eso es gracias a la corrección, porque antes teníamos un 11%. Si no queremos volver a tener un 23% de representación, si no tenemos una asamblea constituyente con un 23% de representación de mujeres, que eso sería una asamblea constituyente absolutamente antidemocrática. Necesitamos hacer correcciones al sistema que actualmente permite la elección de diputados y senadores. Necesitamos hacer más correcciones. No sirve el sistema para hasta ahora. El sistema ya dijo que no funciona. Son sistemas que están llenos de trampas que permiten a los partidos políticos seguir manteniendo a los hombres en el primer lugar. Se están estudiando entonces reglas con los mandatos de oposición y luego reglas de corrección. Permite luego corregir el resultado para avanzar hacia la paridad. Hay quienes cuestionan eso y dicen, no, pero esto no es democrático, porque entonces la gente no va a salir, son lo que se llaman reglas de arrastre, ¿no? La jerga del politólogo, cosa que he tenido que estar tratando de comprender en los últimos días. Pero las reglas de arrastre, que tanto molestan a los hombres, cuando se trata de arrastrar mujeres hacia los cargos, a sus extraños, son las reglas de arrastre que han funcionado desde siempre entre los hombres. Hay muchísimos ejemplos de diputados, de senadores y de otros cargos, de personas que no están ahí habiendo obtenido la mayor cantidad de votos, sino que están ahí porque los arrastró quien ganó en la lista. Bueno, ese tipo de reglas son las que se están analizando de incorporar para poder lograr una asamblea constituyente paritaria. Como les digo, una asamblea constituyente debería tener un 51% de mujeres. Ya tener más. Pero a lo menos tiene que tener un 50%. Pero tenemos que hacer concesiones, los partidos políticos tienen que hacer concesiones. Porque tienen que buscar poner mujeres en los primeros puestos y las listas ciudadanas que se presenten van a tener que poner mujeres en su primer puesto y otro tema que no es menor. Debieran también discutir, y quienes discuten, los cupos reservados para indígenas también deberían ser paritarios. Ustedes hacen así, pero ellos dicen, no. No, porque una dice que son los hombres los que tienen que tener ese tipo de funciones. No te dan duda. Todos tienen alguna razón para discriminar a las mujeres en esta convención.
medicina todavía, pero ya deben estar en su cuenta. Las reglas están hechas para que los hombres estén en el poder. Así que funciona el 90% de los espacios de poder en el mundo. Están dominados por los hombres. Y eso no es suerte, no es ni siquiera, hay que decirlo, yo creo, no es ni siquiera una calidad que esté racionalmente pensada para ser así, ¿no? Esas desigualdades son desigualdades que empiezan en la familia, en el hogar. Ahí es donde empiezan todas las desigualdades sociales. Y es ahí donde hay que comenzar a pagarla. Desde ahí se llega a pedir que las mujeres logren estar en los espacios de poder, ¿no? Ese es otro tema que hay que... Bueno, otro tema importante. Otro tema importante es, porque me dicen, pero ¿por qué tantas mujeres en la Asamblea Constituyente? Como 51% de la población. Entonces, ¿por qué tantos hombres? Se leyó la columna de la Mónica Rincón. Bueno, para Mónica Rincón es fantástica, pero obviamente esa idea no se lo fue ella. Esas son politólogas que llevan años escribiendo esos temas, y verdad, por supuesto, donde dicen que son los hombres que deben tener votos, o las mujeres. Pero lo relevante es por qué, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos mujeres en la Asamblea Constituyente? Una de las cuestiones que se va a analizar y que se va a reflexionar, sobre todo para los que... O sea, yo creo que todas las mujeres que están aquí deberían postular a la Asamblea. Todas. Todas ustedes deberían tratar de ser constituyentes. Lo harían perfecto. Todos aquí tienen las capacidades más, digamos, de sobra necesarias para poder formar parte de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente está formada por ciudadanos que vengan de todos los estratos sociales, que tengan todo tipo de pensamientos políticos, filosóficos, religiosos, y necesitamos un 51% de mujeres. Lo que significa que necesitamos mucho. Toda, si dicen, pero es que tiene que ser alguien que tenga títulos y que sea. No. Cualquier mujer puede. Si usted quiere ser, tiene que postular y tiene que tratar de ser elegida. Todas debieran tratar de ser elegidas. No requieren tener ningún estudio, ningún conocimiento mayor que simplemente el hecho de ser elegidas. ¿Por qué? Bueno, porque lo que necesitamos en la Asamblea Constituyente son las voces de las mujeres para resolver los problemas de las mujeres. Porque otro tema que está en discusión es qué tipo de constitución se va a hacer. ¿No? Y está la discusión sobre si una constitución extensa o una constitución que se llama mínima. La constitución así como la boliviana, tiene como 500 artículos, o vamos a hacer una constitución bien pequeñita que, como tú lo mencionaste, ¿no? Que deje al legislador después la posibilidad de ir resolviendo la mayoría de las instituciones. Yo creo que la idea obviamente siempre es un punto medio, pero sí creo que una constitución hecha por mujeres, o hecha por un 51% de mujeres, va a ser una constitución que va a considerar como derechos fundamentales cosas que hoy parecen probablemente absurdas para la mayoría. Por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos. Esto no puede estar solicitado. Eso es un derecho fundamental. Esto no es un derecho que pueda luego empezar a discutirse. Y entonces, durante un gobierno, las mujeres tienen derechos sexuales y reproductivos, durante el gobierno que viene ya no tienen derechos sexuales y reproductivos.
derechos sexuales reproductivos en una sociedad que está gobernada por un 50% de mujeres, los derechos sexuales reproductivos tienen la misma importancia que la libertad de expresión, tienen la misma importancia que el derecho de reunión, la misma importancia que el derecho de propiedad. Son derechos que no puedan dejar su garantía al legislador y que puedan luego modificarse. Otro derecho fundamental, el derecho habría que ver cómo ponerlo, pero el derecho a que se remunere el trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado que realiza también en un casi 80% en el mundo las mujeres, que es la principal razón de la disparidad entre hombres y mujeres. Trabajo de cuidado, digo, no solamente trabajo de niños, trabajo de enfermos, trabajo de ancianos, cuidado de ancianos lo realizan las mujeres gratuitamente. Bueno, las mujeres trabajan gratuitamente para los hombres. Los hombres están listos todas las mañanas para ir a trabajar y a contribuir a la sociedad, ¿verdad? Y a trabajar en sus muy importantes labores, porque hay una mujer que hizo todas las tareas que son fundamentales para que él pueda salir en la mañana a trabajar. Le lavó su ropa, le hizo su comidita, le tiene la casa ordenada y los niños cuidados. Y su padre o anciano cuidados. Sus enfermos cuidados. Y eso las mujeres lo hacen gratis. En los países desarrollados, estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en Europa, el trabajo de cuidado está siendo remunerado. Y ahí donde ese trabajo no es remunerado, las mujeres saben lo que están haciendo, ya no tienen familia, porque no compensa. Porque no compensa. Esta es una forma de explotación, ¿no? Es una forma de explotación que debiera estar en una nueva constitución reconocida como tal. Una nueva constitución debiera, en mi opinión, tener un compromiso del Estado de instaurar políticas destinadas a terminar con esa doble jornada laboral femenina y con el trabajo gratuito de las mujeres. Sería un cambio, o sea, cambiaríamos la sociedad completa. Lograríamos que todas las discriminaciones que sufren las mujeres a lo largo de su vida comiencen a desaparecer en la medida en que las mujeres ya no tengan que hacerse cargo de... Las mujeres gastan 4 horas diarias en salud, 4 horas diarias más que los hombres en el trabajo doméstico. O sea, trabajan 4 horas más que los hombres. 4 horas. Los hombres trabajan en promedio 1,7 en el trabajo doméstico. Las mujeres trabajan 4 horas gratis. Y muchas en Chile, ojo, el 50% de la población femenina en Chile no trabaja. El 50% de la población chilena significa que es un 50% de mujeres que dependen de otros para comer. Dependen de otros para vivir. Y ojo, como ustedes podrán imaginar, son mujeres objeto nuevo de violencia. La que no pueden escapar. Todo esto vemos que las tesis, ahí bailando, saltando, bueno, todo eso, toda esa violencia empieza a mejorar. Una nueva constitución
que quiera considerar todas esas cosas, pero jamás las va a considerar. No tenemos 50%. Ya empezando a reflexionar ya más aterrizadamente con el proceso constituyente, necesidades también, en este cambio hay algo que no podemos dejar a un lado, sino más bien reconocer el día la violencia que se ha ejercido de parte del Estado, en manos de carabineros, de Fuerzas Armadas, en lo que llevamos de más de 2 meses de movilizaciones, y donde incluso hoy día a través del informe de la ONU se reconoce que ha habido tratos que no son parte de los protocolos, ha habido violencia. Incluso podríamos aventurar en establecer que fuesen sistemáticos. Es por ello que tenemos que hoy día continuar con una reflexión que invita a poner sobre la mesa también los derechos humanos, cómo estos se violan y cómo también hoy día podemos enfrentarnos como sociedad chilena, como también dentro de este proceso. Y es por eso que invito a la Lila que podamos conversar sobre cómo en el fondo podemos pensar nosotros en que el Estado chileno puede responder ante las distintas violaciones de derechos humanos, pero antes que ello es cómo hoy día avanzamos en materia de derechos humanos, entendiendo que en el tiempo reciente aún no conseguíamos justicia y verdad para familiares e incluso víctimas de detenidos desaparecidos de la dictadura. Hoy día nos enfrentamos a este proceso con ya también una deuda histórica respecto a la verdad y la justicia. Gracias, Javi, por la yo preparé una presentación con imágenes y algunos datos para abordar un poco esta pregunta que me acompañan bien, para hablar acerca de, o sea, a mí me interesaría posicionar el tema del proceso constituyente en tanto proceso social. Y para hablar de eso, lo primero que quiero hacer es pensar en cuál ha sido el contexto en que todo ha tenido lugar. ¿Por qué estaría pensando de una nueva cuáles son esa necesidad de plantearnos la nueva casa fundamental? Creo que hay un título de actualizar primero hay un punto importante, es una relación que viene de la dictadura de la otra que no tuvo toda la justicia, la verdad y la reparación que se exigió, que necesitamos como sociedad, y que ha dado lugar a distintas formas de vulneraciones durante las décadas que llevamos, y una de sus máximas expresiones sería también la desigualdad, ¿cierto? La desigualdad pensada en términos socioeconómicos como la consecuencia del neoliberalismo que lleva a la mano la constitución de este Estado subsidiario, por ejemplo, que es aquella lógica que articula las distintas políticas públicas y todas las cosas estatales, pero que también moldea las relaciones sociales, porque el neoliberalismo no es solamente un modelo económico, sino algo que incluso a plantearse teóricamente en términos de racionalidad y subjetividad. Entonces, bueno, desde ese esquema neoliberal y de pensar que vivimos en un estado neoliberal, es que la desigualdad, como una de sus consecuencias tal vez más violentas, se expande y se agudiza a lo largo del tiempo. Ya en 2013, según informes del Banco Central, el nivel de endeudamiento en los hogares chilenos alcanzó un importante, y según la Fundación Sol, 11,3 millones de personas en Chile se encuentran endeudadas, correspondiendo a la mayoría de ellas a las clases pobres y más pobres, porque además, según la encuesta CACEN en Chile, existe la pobreza y la pobreza extrema, o sea, esta categoría de pobres.
1% más rico que concentra el 33% de los ingresos totales del país. Otras mediciones de desigualdad sectoriales del índice de desarrollo humano. Significa que el Producto Interno Bruto es un indicador que nos muestra todas las dimensiones que implican, que están implicadas en el fenómeno de la desigualdad. Entonces se suma también la medición respecto de la educación y de la salud en cuanto a la esperanza de vida. Hay distintos países que integran la OCDE y que componen el desarrollo humano. En ese sentido, el desarrollo humano había estado avanzando y llegó a ubicarse en el lugar 38 de este ranking. Sin embargo, este ranking a lo largo del tiempo se empezó a hacer distintas correcciones. Al índice de desarrollo humano que medía ingresos a través del PIB, que también educación y esperanza de vida, se le suma la corrección por desigualdad a través del índice de Gini. Y ahí Chile vuelve a retroceder. Baja una cantidad importante de puntos en esa área. Baja del lugar 38 del ranking al lugar 50 del ranking. Luego se vuelve a corregir ese en términos de medición y se incluye la dimensión de género. Y cuando se incluye la dimensión de género, entonces Chile vuelve. Y ahí llega a el lugar 65 de los 188 países que integran este ranking. En este contexto, en donde las desigualdades adquieren distintas manifestaciones, es que la sociedad chilena comienza a organizarse. La desobediencia civil no es una cuestión que se da puramente ahora, es algo que viene dándose desde hace varios años, ya distintas décadas. Y hay movimientos sociales que denuncian la desigualdad a través de distintas organizaciones. Por una parte, como veíamos que la mayor desigualdad en Chile, según estos índices, sería la desigualdad por género. Este movimiento feminista ha tenido mucha relevancia. Tuvimos hace poco una sesión de feministas en la que se han indicado importantes datos y problematizaciones acerca del tema. Se pone en la discusión la desigualdad y la violencia de género, una violencia que se distintas fronteras, una violencia que había estado relegada al ámbito de lo privado, pero que ahora se expone en el ámbito de lo público. Se habla acerca de los derechos sexuales y reproductivos como materia de legislación. Hoy día tenemos una bancada feminista en el Congreso Nacional, tenemos una agenda de género. La ley de aborto ha sido votada, un proyecto de ley que estuvo en reiteradas discusiones, que finalmente se aprueba el aborto con responsables y las feministas nos han mantenido todavía en la disputa por un aborto libre. Existe también la problematización respecto de las diversidades, el reconocimiento al respeto de las diversidades de género, de las diversidades sexuales. También el tema del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, y desde ahí es donde las distintas estudios del feminismo han hecho el vínculo entre patriarcado y capitalismo, como cuestiones que son necesarias, en la medida que el capitalismo estaría soportado por la estructura del trabajo remunerado y el patriarcado por la estructura del trabajo doméstico no remunerado. Claro, de aquellas personas que estarían en situación de dependencia, constituyen además grupos de la y también desde ahí es que surge el movimiento de la educación no sexista que estuvo movilizado en las universidades y los distintos colegios de nuestro país en el mayo pasado. De la mano de esto viene también los movimientos socioambientales que se han pronunciado en contra de la estructura extractivista del modelo de desarrollo en Chile, que
que tiene la característica de ser en la naturaleza una cuestión separada de humanos, una cuestión que incita a la necropolítica, es decir, una política de la muerte, una política en donde los recursos son extraídos precisamente para la concentración de privilegios de las empresas de este país, incluso de las empresas que tienen licencia en este país, pero que no contribuyen en gran medida al desarrollo de nuestro país. Estos movimientos socioambientales han incluido nuevas perspectivas a la vida, se han planteado también, o se han replanteado cómo es que nosotros accedemos al derecho a la habitación, al derecho a la ciudad, y esto inaugura nuevos procesos de territorialización o de desterritorialización también, es decir, cómo es que construimos nuestros territorios, cómo es que los habitamos, cómo es que los comprendemos y los comprendemos en ellos. Y todo esto tendría también una salida a través de los movimientos contra la precarización de la vida. Son puntos de encuentro entre el movimiento feminista y el movimiento socioambiental, y que dan luz, por ejemplo, a las demandas que tienen que ver con la política pública y con todo este Estado que no estaría respetando la dignidad de las personas, ¿cierto? Entonces, ahí se apunta a la estructura, infraestructura educacional, a la crisis sanitaria, a la del sistema de pensiones, la adultez mayor, también todo lo que tiene que ver con el trabajo de la seguridad social, que es una esfera gigante, y las relaciones sociales se estructuran a propósito de esto. La negociación colectiva, la tercerización de los servicios públicos y de las políticas públicas, la vivienda, entre otros. Vamos entonces el camino de pensar en los derechos humanos, ¿cierto? Estamos en un contexto donde la vulneración parecería ser esa normalidad a la que nos han intentado hacer volver, esa normalidad impuesta a la que nos quieren hacer retornar, pero ¿qué es una normalidad de vulneración? Una vulneración de la vida, en Chile, el trabajo que se ha hecho respecto de los derechos humanos es una cuestión que, como decía la Javi, de oro, el informe de Amnistía Internacional. Durante el gobierno de Pinochet y después, cuando ya se crean distintas posiciones, distintos órganos, se logra, por ejemplo, a través de los Reddit y de la Comisión para reparación a las familias y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet. Se llega a tener un registro de 3.195 casos calificados como violaciones a los derechos humanos. Pero se sabe que la importancia fundamental de este tipo de organizaciones, porque también existen ahora algunas organizaciones como fue la Vicaría de la Solidaridad. Se crea también un órgano independiente y autónomo, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también está la Defensoría de la Niñez, bueno, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, que da un contexto, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que intenta justificar la perspectiva de derechos humanos en las distintas políticas públicas que tiene nuestro país, mientras que sigue disparando un poco a los precios. Al mismo tiempo, y en este contexto, es que nos preguntamos qué es el negacionismo, ¿cierto? Ya una palabra que estaría había sido muy dicho, muy discutida en este proceso de convertir. ¿A qué se acusa? Es precisamente lugares evidentes de vulneraciones a los derechos. Se preguntaba desde la ciencia natural o también desde las realidades judiciales, pero en el fondo a lo que atienden es a negar que existirían responsabilidades por la comisión de aquellos delitos de lesa humanidad.
Bien, el Instituto Nacional de Derechos Humanos elabora todos los años un informe donde se da cuenta de la situación de derechos humanos en nuestro país. El del año recién pasado se celebraron los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se reitera como sociedad global tenemos que recordar a una relación de igualdad y dignidad de todos los seres, con independencia de su sexualidad, nacionalidad, pensamiento o interés compartir para las seres. Y también el interesante informe se indica que el objetivo siempre es poder poner límites al poder en el marco de un Estado de Derecho, literalmente que donde no hay Estado de Derecho, el que es más fuerte e inescrupuloso. En ese informe ya se da cuenta de situaciones que eran preocupantes desde la óptica de los derechos fundamentales, indicando cómo grupos y aspectos de principal cuidado que están ahí expuestos. Se habla de la violencia hacia las mujeres y principalmente las mujeres rurales. Se habla de el problemático, o sea, lo problemático que es en este momento en Chile, salvaguardar los derechos de las personas migrantes. Se habla acerca de qué es lo que pasa con los sitios de memoria para dar garantías de no repetición. Cuando de no repetición nos referimos a el nunca más, a que aquello que pasó durante la dictadura de Pinochet no volviera a pasar, y se daban recomendaciones para efectivamente dar garantías de no repetición. Se habla acerca de los recursos naturales y el impacto empresarial, y cómo es que la actividad productiva de las empresas tiene este impacto violento en los recursos naturales y el medio ambiente. Se habla también de los derechos de las personas mayores y de las políticas de cuidado. Y también se hace alusión en el ámbito de la salud a las discapacidades como una promesa de vida. Bueno, rápidamente, el IPH también elabora en el mismo año 2018 la cuarta encuesta nacional de derechos humanos, donde mide la percepción ciudadana respecto de los derechos humanos. Que la sociedad en Chile percibe el cumplimiento o no de estas garantías. Y ahí hay distintos datos que tienen que ver siempre con, se van repitiendo los mismos grupos. Los grupos de adultos mayores, los grupos de mujeres, de los indígenas, se ven también las diversidades sexuales. Y bueno, esto también está claro ya hay que poner un poco más de atención porque acá se habla acerca del año pasado, cuál era la percepción acerca de la protección de los derechos humanos y que indica que es el derecho a huelga el derecho que menos se protege. Tiene un 53,3% de indicación nada. Esto es totalmente protegido, algo protegido, nada protegido. Hay 53,3% de personas que respondieron que nada protegido. Por otra parte, si comparamos con las constituciones los derechos humanos con percepción ciudadana en 2018, indicándose como un mayoritario 27,5% que Carabineros de Chile es la institución que más tiene los derechos humanos. La medición que se hizo en 2015 y en 2018 a la Casa de Cámara se les consideró una institución protectora de derechos humanos. Por otra parte, se hace una pregunta que es en previsión 5 años más. Se pregunta, en 5 años más, ¿cree que los derechos humanos en el país se respetarán más, menos o lo mismo que ahora? La proyección indica que la gente estaba pensando que los derechos humanos se iban a proteger menos. Hay un alza entre 2013, que también la roja, 2013
había un 11%, 2015 aumentó 21,5%, 2018 aumentó 24,6%. Y bien, en este contexto es difícil pensar que no se podría prever esta situación. Cada vez que se ha dicho, lo vimos venir, tal vez tiene una dimensión que es cierta en la medida que era difícil poder pensar en el momento en que el estallido, como algunos han denominado, iba a ocurrir, que iba a tener lugar. El estallido como un acontecimiento dentro del proceso mayor. Pero en el fondo el contexto ya anticipaba la generación, ya anticipaba los objetivos, el contexto, desigualdad de ingresos, desigualdad de género. Y claro, todo esto aún no ha sido organizado contra la organización que ha tenido la ciudadanía, el pueblo, que está organizado tras la constitución del logro de este proceso constituyente. Para poder mantener una vida diferente, para poder imaginar una vida diferente y hacerla posible. De esa manera es que, bueno, el Estado, como aquel ente que tiene el monopolio de la fuerza, por definición, sería el que estaría haciendo uso de ese monopolio en contra de esta ruptura o aquel orden que estaría siendo demandado por el movimiento social actual. Y en ese ejercicio monopólico de la fuerza pública a través de las instituciones de orden y seguridad del Estado, es que el INDH reporta solamente de las últimas semanas de estas noticias destacadas. Por ejemplo, que la Nacional de Magallanes se creyó por la premio de 3 años. Cuando lo hizo, significa que el INDH ha indicado que el uso de las mensajes del Estado no va a respetar los criterios de proporcionalidad. En diciembre, el INDH al país presenta 3 más querellas por desnudamientos forzados en Mesilla de Viña del Mar. El 8 de noviembre, el INDH al país informó un caso de tortura con connotación sexual en misión de la ONU. Y esto es solamente lo que reporta el INDH. Y ya sabemos que por más que tenga esta competencia y estas atribuciones, es un número que está desarticulado en la capacidad. Son personas que tienen trabajar. Por lo tanto, todos los reportes, los que hay internacionales, los sociales, reportan que esta capacidad les permite. Habría un millón de personas en el INDH por falta de capacidad no tendría acceso. Estas son solamente las, bueno, yo creo que ya varias están familiarizadas con esta infografía y es una lástima, pero ha sido una gran labor mantenernos en la actualización de estos datos, no olvidando que estos datos son personas, ¿cierto? O sea, esto es un dato que nos sirve para poder conversar, para poder dimensionar cuál es la calidad de vida que estamos viviendo. Son personas que están detrás de cada uno. Entonces, bueno, el INDH solamente en el último reporte más actualizado indica que ha presentado un total de 792 acciones judiciales, un total de 767 leyes, hay un total de 1.086 víctimas representadas. En el caso de las comisarías, se reportan 9.308 personas visitadas, 1.424 delegaciones denunciadas, 1.057 visitas realizadas y en hospitales habrían 3.465 personas visitadas, 357 populares y 486 días por disparo. A propósito de todas estas vulneraciones, es que se han elaborado distintas misiones de derechos humanos que han venido al país.
para presentar informes que dan cuenta de las distintas vulneraciones de los derechos fundamentales. El informe de la Organización de Naciones Unidas, para hablar como mostrar pequeños en el informe de la ONU, esta es una cita donde se da cuenta de cuáles son es excesivo y necesario de fuerza para resultar en la prevención de la tortura, la violencia sexual, la detención arbitrarias, al uso proporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antiinstrumentos, pero también utilizador de distancia. Ese número, el número de la cantidad de personas por el seno de la generación, en particular la utilización de proteínas como la guía de organizaciones, el grupo de adolescentes y jóvenes, principales en el país. En el caso del informe de Amnistía Internacional, es un informe que parte, como hace un rato, anunciando que en Chile todavía tienen lugar en materia de derechos humanos y en San Diego, donde hemos tratado de acuerdo, todavía no se permite acceder, por ejemplo, a toda la información que se tiene y que hay personas vivas que tienen información respecto del paradero de personas que existen desaparecidas, por ejemplo. Bueno, y acá se hace como la similitud respecto a la ONU, sobre todo en eso nuevamente se requiere la fuerza, compromisos, solución de termógeno, para disparar con la pintura que le entregaba, y que se policía contra las niñas que participaban en los proyectos. También se trata de la vulneración sexual de derechos humanos y de comunicaciones, precisamente para la protección, para garantía de seguridad, que las fuerzas de seguridad no están brindando. También se habla acerca de la documentación de varios batallas contra líderes indígenas y otras comunidades que tienen sus derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente, dando cuenta con esto de las vulneraciones a grupos que han sido históricamente más vulnerados. No olvidemos en Guatemala, no olvidemos todo el territorio de las distintas poblaciones que hayan tenido lugar y que son parte de la vida cotidiana. En ese caso también respecto a los grupos vulnerados, en el caso de los niños y adolescentes, los niños mencionamos. También ha habido importante cantidad de amenazas de muerte, secuestros, y esto incluye el Código Penal y el sistema de justicia para limitar a las personas violadoras de los derechos humanos. En el informe de Human Rights Watch hubo varios casos de policía. Aquí en este informe se da cuenta con fotos y también con relatos de casos particulares de vulneraciones. Aquí puse dos en el informe mucho más. Por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, el 14 de noviembre, Agustín Montera, de 19 años, se dirigía con su hermano a Viña del Mar para tomar fotografías de la manifestación cuando le cayeron intentaron detenerlos y tomar los derechos de nuestro país. Como se advierte en el video a tu acceso a Human Rights Watch, la víctima fue ingresada en el hospital de Coahuila, donde se le diagnosticó por trauma abdominal. Y en el caso de la municipalidad de otra cosa, la información que tiene respecto de situaciones que ocurren en comisaría. Una de las partes escritas en este forma señala que
mayoría de las personas. Se indica que a partir del día detenidos por texto de manifestación o por infracción de política, en donde se restringía el conocimiento de los abogados habilitados, salvo que pudieran se pidió la persona del abogado, no se permitió que las familiares tampoco se le informaba a esto del carácter inclusive financiero de bien, el nivel de su depresión, no se llevó a cabo la nacional del detenido o se le obligó a firmar documentos para conocer a este derecho. En ocasiones se inició una nacional y se le prohibió el eso, lo que ha pasado en el caso de la lista de la municipalidad de Paraíso, hay información relativa a comisaría y también a marchas, a los que tienen lugar en la calle, en el espacio público. Y bueno, ya para finalizar, lo que yo veo es que respecto de la configuración de la relación entre nuestra sociedad y los derechos humanos, ¿cómo se da la sociedad chilena? La relación que habría entre las vulneraciones a esos derechos habría dado lugar a pensar en una posible articulación. Serían vulneraciones que afectarían cuerpo, territorio y vínculo, pero que al mismo tiempo serían resistencia desde el cuerpo, el territorio y los vínculos. En ese sentido, Lebrón nos dice que pensar el cuerpo, pensar el mundo. Pero pensamos, por ejemplo, en la dimensión física y psicológica que tiene que tocar a propósito de la vulneración. Cuando se habla de la privilegismo, cuando se habla de la violencia sexual, que posiciona al cuerpo como la violencia y como lugar en el que suceden las violencias. Pero al mismo tiempo son ellos también el espacio en el que la violencia puede ser subvertida, puede ser pensada, de otra manera. Desde acá pensamos, por ejemplo, en la expresión que tiene el cuerpo de su dimensión subjetiva hoy, se hace a través del arte. Por ejemplo, y entonces tengo que recordar, cuando pensamos en las tesis, el acto que realizan las tesis de transmitir un mensaje, pero tiene un mensaje de violencia y que tiene un alcance mundial, es precisamente el mensaje que se llama que es compartir distintos territorios, porque es una sensibilidad que está depositada y que descansa sobre, que la han hecho descansar sobre los cuerpos de las mujeres históricamente. La emocionalidad, la afectividad son construcciones históricas y sociales, y para que nosotros entendamos hoy en día un aspecto, es decir, que nos reconozcamos en las mujeres abusadas, nos reconozcamos en las compañeras que han sido objeto de violencia sexual y que no han tenido respuesta por parte de la policía, por parte de la jurisdiccional, del órgano judicial, ni del Estado en general, es una cuestión que más que nacional en términos sistémicos y estructurales. A través del arte también se entregan, por ejemplo, el mensaje de la música, las consignas que vivieron en la década del 60 y que ya se repiten, también traban una comunidad de aquellos que resistieron la represión durante la década del 70 y el 80 en Chile, y que hoy día vuelven a cantar el derecho de libertad, hoy día vuelven a cantar, vuelven a hacer uso de esa canción protesta que emana desde sectores populares. Y desde sectores populares que sería bueno analizar si es que se entienden en el clivaje derecha-izquierda. Mucho se ha hablado acerca de que este movimiento sería social en el sentido de no pertenecer al centro político, sino de pertenecer a todos. Todos somos todos los Estados Unidos, el país. Claro, sería interesante pensar en qué es el espacio para
la derecha política y la izquierda política, en términos de la distinción que se ha hecho entre la política y los partidos políticos y el ejercicio que todos podemos hacer de lo político. Cuando estamos en la situación de derechos fundamentales, y claro, ahí sería interesante pensar cómo es equidad. Y también a través de la ilustración. La ilustración, el diseño, la imagen ha sido potente. También se habla de que la generación ha llegado a través de la imagen, porque sería otra forma acordada de comunicarse, y hoy día es una cuestión que aparece mucho, ¿cierto? Nos movemos a través de redes sociales virtuales que trabajan a través de la imagen, que informan a través de la imagen. Estamos todo el tiempo hablando de iconos o de infografías. La segunda dimensión sería el territorio. Acá David Hagen habla, por ejemplo, de habitar el espacio como ejercicio de imaginación, y aquí es donde tenemos distintas manifestaciones del espacio que se conectan también con la reapropiación que plantean los movimientos socioambientales y que están de la mano con otras cuestiones, como por ejemplo las niñas. De pensar en los vínculos, en aquello que nos une, ¿cierto? Y cómo se configuran esos vínculos, cuáles son las características que adquieren. Foucault nos dice que la libertad es un problema estratégico. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros desplegamos para conquistar esa libertad en un contexto de neoliberalismo, donde la libertad se nos entregó a través de la competencia, y después se nos gobernó a propósito de eso, se nos hizo competir por los concursables, se nos hizo competir por básicamente todo? De ahí, cómo es que se construyen las nuevas confianzas, se habla de este pacto, acordar una nueva constitución, es entender cómo podemos llegar a acuerdos, cómo las mismas se sugieren de organizaciones y locales que recogen las sugerencias de los territorios y de aquellas personas que constituyen nuestras redes, es decir, las personas en quienes confiamos y que se tanto tienen que hacer como que están un poco más lejos, y en el común podría volver a ser algo más. Reflexiones hacia lo que es hoy día el proceso constituyente. Vamos a abrir las preguntas, consultas, reflexiones también que nos quieran compartir, quienes nos acompañan en esta tarde también entretenida sobre el proceso constituyente. Mientras, no sé si alguien ya tiene alguna pregunta, no veo si hay. ¿Puedes decirlo de resumen? La universidad quiero hacer una reflexión mental importante tipo de escenario interesante por supuesto lo distinto. Somos oyentes. La sensación de que similar corporal y personal cliente o algún cliente en general. Siempre valioso creo que la última exposición un poquito
en general, la cuestión del mundo indígena. Estamos cuidando campos sociales dentro del mundo indígena, cerrado por lo menos desde la región. Entonces, es importante mejor dirigir, mirar la experiencia de Chile, en relación entre ellos y el Estado. Yo creo que ellos no podemos sacar de son locales. Pero no quiero dejar pasar nuestra reflexión de si es democrático o no. La Constitución. Pero particularmente una salida institucional ordinariamente democrática. Porque, obviamente, para una decisión, pero bueno, así, la primera fuente que era Public, nos quería saber si en la subcomisión, en la comisión técnica, algo en relación a la incorporación del pueblo originario del pueblo originario, por lo menos la posición de la derecha, parte del rechazo de la incorporación de esto, del acuerdo civil y por la comisión técnica de la Constitución. A ver si nos puede ilustrar un poco, porque hubo algunas sesiones que fueron grabadas y no pueden tener acceso a la información del Senado. Me gustaría saber, en esa misma crítica, cuál es la primera crítica o el primer fundamento principal para que la derecha se oponga a la Convención Constitucional y la reforma algunas intervenciones en cuanto a algunos comentarios que se hizo. En cuanto a la realidad, la profesora de la comunidad, yo concuerdo con ella. De la discriminación para enfrentar este tipo de cosas. El principio de la realidad, compartido de la situación que existe. También es importante a lo mejor no es necesario acudir a principios de valores occidentales europeos, sino que también a lo mejor acá en casa también hay algo. Eso principalmente. De que
trataban de hacer la casa de la amigos podían ir a la televisión del mundo. Todo respondiendo al tiro. ¿Sabes bien? Podemos coger dos preguntas más para poder ir cerrando y también las intervenciones. Así que ahí vamos. La compañera. Y pueden aceptar. Esa es la pregunta. Expositora por recoger el tema de género y creo que está bien motivado, así que muchas gracias por mencionarlo, pero que cada día lo veamos siempre también mencionar para que parece acercar la información aquí. También ayudamos a casi 60 años de los que tratamos de información, la reflexión y la cual es muy simple. Como activamente seguir con la discriminación de la situación existente que va a dar a las viviendas y esa ¿cómo sería ese proceso? Como generando así, cómo nosotros como el pueblo apoyar eso o pedir. Gracias. A ver, voy a hacer cargo de algunas observaciones. Siempre la idea de que se breve, digamos, entonces yo así puse originalmente y también quiero responder de manera breve. Quiero hacer una observación respecto de lo que dijo Alejandro. Respecto de la posición de los pueblos originarios en relación con la paridad. Efectivamente hay una mirada que se resiste un poco a la idea de la paridad, pero hay una propuesta interesante de Salvador Peñalero, un conjunto de profesores, donde propone distintas alternativas en relación de los pueblos originarios en la Asamblea Constituyente. Uno de los puntos que señalan que necesariamente cualquier integración de los pueblos originarios quiere cumplir la paridad también. Entonces, yo creo que eso hay que rescatarlo porque también está en ese sentido. También quería decir, en definitiva, un poco, recogiendo lo que yo había expuesto originalmente, las experiencias latinoamericanas pueden servirnos de base nosotros y no son tan perfectas como para copiarlas íntegramente, y no somos tan aberrantes con esta idea del Chilezuelo y todo, que
como para no poder usarla como ejemplo también. O sea, es un antecedente interesante que tenemos que mirarlo porque podemos hacer un avance. Y esto porque el concepto de legitimidad es un concepto dinámico. La Asamblea colombiana, la venezolana funcionaron, a pesar de no tener calidades, a pesar de no tener cuotas de indígenas, hoy día es una exigencia de legitimidad que las asambleas tengan estas características, por lo menos. Entonces, hay que entrar a mirar las características con una mirada de legitimidad dinámica, como decía. Me quiero hacer cargo de dos preguntas que hizo un compañero. Uno, respecto al papel de los intelectuales. Yo no soy muy intelectual, pero también me subo al carro. Y yo creo que hay una irresponsabilidad grande nuestra, digamos, en la historia. Y esto se demuestra por la urgencia en la cual nosotros hemos tenido que asumir una labor de educación cívica. ¿Ya? Nos dimos cuenta de repente, los profesores y profesoras, fundamentalmente, y de otras áreas también, de que era importante salir a la calle. Yo creo que esa es una carga que nosotros tenemos que soportar, digamos, en parte por irresponsabilidad nuestra, de la cual yo hago mea culpa, y en parte también por irresponsabilidad de las universidades que nos cobijan. También, porque nos han hecho un esfuerzo importante por sacar un mensaje de educación cívica a la ciudadanía. Entonces, yo recojo ese guante, lo vengo recogiendo ya hace un tiempo. Creo que es importante que, aunque sea a última hora, lo hagamos. Ahora, es muy importante la labor nuestra, no solamente de los profesores y profesoras, también de los estudiantes y las estudiantes universitarios. Cuando hablamos de intelectuales, en términos gramscianos, ¿no? Estamos hablando de todos y todas. Así es que es una invitación a que, aunque sea tardíamente, nos involucremos. Y respecto a la plurinacionalidad, yo concuerdo que a lo mejor es el mejor modelo para incorporar a las culturas indígenas. El problema que tenemos nosotros en relación a Ecuador o a Bolivia, por ejemplo, que integran plurinacionalidad, es que el número de indígenas que tenemos nosotros es muy bajo, ¿no? Por lo tanto, aun cuando es el modelo que más me gusta a mí personalmente, en mi tesis doctoral versa sobre eso, ¿no? Probablemente vamos a tener que pensar en un reconocimiento de pueblo. Que aunque parece poco, hace mucho. Y yo quiero considerar solamente algunos ejemplos. En primer lugar, el reconocer a los pueblos originarios implica, por ejemplo, reconocer sus objetivos, un pluralismo jurídico. Que las leyes que nos rigen no son solamente las leyes nacionales, sino que también son las leyes indígenas. En segundo lugar, cambia el concepto de familia. Por cuanto el concepto de familia no es exclusivamente el concepto estatal o nacional o eurocéntrico, sino que también se pueden incorporar conceptos diversos de familia. También puede cambiar la idea de ciudadano o ciudadana. En Colombia, por ejemplo, a partir del reconocimiento de los pueblos originarios, la Corte Constitucional colombiana estableció que para ciertos casos podían votar también los mayores de 16 años. Con lo cual cambia también esa idea. ¿Para qué decir en materia de propiedad? También reconocemos distintas formas de propiedad, distintas formas de adquirir la propiedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la posesión ancestral es una forma de adquirir la propiedad también. Por lo tanto, me gustaría la plurinacionalidad, pero el reconocimiento del pueblo originario haría mucho de más. Así es que yo creo que a lo mejor vamos a llegar a eso. Me habría encantado la plurinacionalidad, pero sí. A ver, lamentablemente, la razón por la que no... A ver, para que ustedes lo sepan, digamos, con total transparencia, los momentos en que el técnico no estuvo en streaming, ¿no? Porque nos estábamos agarrando de las mechas y era como feo que eso fuera público. Pero no era quienes se dieron la lata espantosa de ver esa enorme sesión para resolver este documento de 9 páginas.
sea, lo único que se hizo era analizar la ley de votación por el escrutinio, la constitución, o sea, y en esas sesiones que no se dieron por streaming, era lo mismo, estábamos discutiendo exactamente lo mismo, la única diferencia era que de manera quizá más acalorada, ¿no? Ojo, y acalorada no solamente oposición y gobierno, sino que gobierno, oposición, es decir. Ahora, no se discutió nada de fondo en la comisión. No se discutió sobre escaños reservados, no se discutió sobre paridad, no se discutió sobre participación de independientes o de listas ciudadanas, porque eso no estaba en el acuerdo, ¿verdad?, de 2 páginas que se había hecho y que esto sí, para el socialismo era el documento sobre el cual teníamos que trabajar sin poder extendernos más allá de eso. Luego no se discutió. Entonces me dicen, ¿por qué ellos no quieren? No tengo idea. No sabemos. Sé lo mismo que pueden saber ustedes por la prensa, ¿no? Por lo que opina la UDI en la prensa, por lo que opina Raíz en la prensa, de por qué no quieren incorporar escaños reservados para indígenas, o por qué les molesta la paridad, por cierto. De nuevo, la paridad les molesta a todos los partidos. No solamente a todos los partidos les molesta la paridad, porque les incomoda, porque los hombres no quieren, obviamente, dar espacio a las mujeres, con sus tontos. No quieren dar espacio, les complica a todos. Ahora, esas discusiones no se dieron, ¿no? Así que no puedo contarles nada sobre ese tema. ¿Ah? ¿La acción de qué? ¿Qué podemos hacer ahora como para... pero tú dices por lo de Piñera, o por todo el proceso. Porque en el fondo lo que se preguntaba en las últimas intervenciones fue de que en el contexto actual en el que nos encontramos, con el rechazo de la posición a Piñera, en el fondo el quehacer del proceso social. A ver, mi opinión personal es seguir avanzando. O sea, yo de verdad, puede que me linchen, pero yo no estoy de acuerdo con seguir insistiendo en la posición constitucional contra Piñera. No creo que tenga ningún sentido, ¿no? Tienen que entender que políticamente la destitución de Piñera implica que se acaba el pacto por una nueva constitución. La UDI y Renovación Nacional y los partidos de oposición no van a permitir que se continúe con este acuerdo si se insiste en eso. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es: ¿queremos una nueva constitución o queremos seguir con la constitución del 80? Que tiene todos los problemas que tú muy bien explicaste en tu exposición. Y que mantiene todas las estadísticas y que mantiene no solo todas las estadísticas, digamos, tristes en materia de derechos sociales, no, sino también toda la falta de a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres. O sea, todo lo que vemos, toda la situación que tenemos ahora, se debe en gran parte a que tenemos una constitución que fue hecha por una dictadura que, de alguna forma, construyó un Estado que es libertario. Si queremos cambiar eso, tenemos que seguir adelante con el proceso por una nueva constitución, además de la forma más pacífica posible. Porque también estamos en una situación, en un contexto como que estábamos viviendo hace poco, en todo el país, en que todos podemos observar y algunos participar, en ese contexto no se puede hacer una asamblea constituyente, no se puede, o sea, eso no es una realidad. Creo que es súper importante, esta es mi opinión personal, por supuesto
esto fue en otra cosa, pero yo realmente creo que yo lo vi en la comisión. El gobierno está haciendo un esfuerzo gigantesco por permitir que tengamos la nueva constitución. Acostumbramos a mirar, digamos, a ciertos políticos así como los malos. A ver, son personas, yo lo vi, están sufriendo porque su constitución, que para ellos es más importante que la Biblia, puede eventualmente ser derogada. O sea, el esfuerzo que ellos están haciendo es gigantesco. Y hay un grupo muy importante que no quiere que este proceso tenga éxito. Porque si este proceso no tiene éxito, quedamos con su constitución, ¿verdad? O sea, que los únicos que tenemos que hacer es que queremos una nueva constitución, una mejor constitución. Entonces no se pierdan en eso. No hay otro camino. Si usted quiere quedarse con la constitución, dése cuenta, haga todo lo posible para que el proceso fracase. Vote que no quiere nuevo, no quiere hacer un nuevo, ¿verdad? Para empezar. Porque si no van a votar, ya estamos en vías de que el proceso fracase. Si van a votar y votan que no, fracasa, nos quedamos con la constitución del 80. Si luego, si se hacen problemas, si se generan problemas que hagan, por ejemplo, que esos momentos digamos, de eleccionarios, por alguna razón, terminen teniendo que anularse, quedamos con la constitución del 80. ¿Entienden, no? Si la Asamblea Constituyente no cumple con las reglas, no funciona ordenadamente, nos quedamos con la Constitución del 80. O sea, siempre en la base está, nos quedamos con la Constitución del 80. Que es la Constitución que tiene al país con todos los datos que muy bien se explican acá. Que ustedes acá lo viven, ¿verdad? Todos lo vivimos diariamente. Entonces, mi opinión personal es tratar de seguir adelante, preocuparse del proceso constituyente, preocuparse de educar, preocuparse de promover, de convencer a todos los que no creen en este proceso, que son muchos, lamentablemente, que no creen en este proceso, que creen que el proceso tiene la chica o que la alternativa es bueno, la alternativa pacífica, que por cierto es la que yo siempre voy a hablar. Así que, perdona si no me explico. Yo insisto, sí, cuando tenía lo que dice la profesora, pensar que es importante mantener el proceso adelante, y para mí es vital la relevancia en este sentido, mantener activa la organización y organización de cabildos territoriales, cabildos temáticos, pero mantener esas discusiones, porque esas discusiones, además de ser posibles para el resto del crecimiento, somos que uno puede tener distintas maneras, pero son, además de cómo vienen, si definieron el texto constitucional, en el fondo son espacios que vamos a estar conversando sobre los temas que nos importan. Son espacios donde nos vamos a estar encontrando y donde vamos a adquirir la capacidad de discutir sobre los distintos temas con gente que en la que no lo hacemos, pero que habitan lugares similares, parecidos, cercanos a lo que explicamos nosotros. Entonces, yo creo que mantener esa organización es muy relevante y en el mecanismo o otro, de la posición de los intelectuales, y es como poco sentirse de la elite. Cuando el PNUD hizo el estudio sobre la ley en Chile, una de las primeras dificultades metodológicas que tanta relevancia tenía esta discusión
fue pensar en parte del elite, porque nadie quiere decirse a sí mismo parte de un elite. Yo creo que, bueno, con la intelectualidad pasa eso, que el reconocimiento de la intelectualidad es muy difícil. Y creo que se trazó un camino de anti-intelectualismo bastante importante durante mucho tiempo, donde la figura de quienes eran intelectuales era una figura como marginada, asimilada al esnovismo, asimilada al consumo cultural y al consumo intelectual, y no a la producción de ideas y la producción de conocimiento tal. Entonces creo que es difícil pensar en una intelectualidad fuerte que acompañe los procesos sociales. También pienso que cada vez se da más la participación en los distintos espacios, pero sí, la educación universitaria que fue la que, bueno, se inaugura en Chile, como la universidad se inaugura en Chile, es pensada desde lo público, se debe ver eso también. Entonces, es una universidad que viene funcionando a partir y en base a los indicadores de productividad académica, y eso hace difícil que nos integren y que tienen estas ideas, etcétera, son a la calle. Yo creo que por intelectualidad podemos entender muchas cosas y cambiar como eso. Bueno, también respecto al originario, hay intelectualidades mapuches que se han situado y que se han posicionado ya hace bastantes décadas en el país. Sin embargo, este proceso de acá también se ha aprovechado. Ya ha hablado acerca de cómo es que quieren entender ellos su territorio en este proceso constituyente. También sería interesante revisar eso, porque no siempre, y de la mano del comunitarismo, se hace posible la integración de las distintas comunidades en esta discusión. Estaría dando la palabra a Mauricio para poder ir ya cerrando lo que es este primer módulo de la Escuela Constituyente. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Figueroa, soy presidente del Centro de Estudiantes. Les queríamos agradecer la asistencia el día de hoy y también hacer un pequeño comentario de nosotros somos doctores de yo creo que sabe que creo que los estudiantes también nos pasó. De hecho, hace 2 años, y ahora parece que fuimos, postulamos un proyecto que buscaba hacer un trabajo de idea, lo perdimos. Igual es parte del afortunamiento interno que en este momento sucede. A nivel país, a nivel institucional, solamente cada uno de cómo comprendemos nuestro rol social. Me voy a centrar sobre la crítica de la metodología, que se dice la crítica, porque hemos comentado tanto como la discusión. Cuando nos reunimos, la dirección de biblioteca, la Federación de Estudiantes, y nosotros a la tercera entrega, hicimos siempre el panel de expertos. No opina nada, quedó sobre la ley, y después me dicen, y no va a también nosotros hemos entendido la cosa. El que no vamos a tener que hacer herramientas para comprender tanto la posición académica, no solamente comprender, sino poder expresarla y poder defender. Así como los estudiantes no hablan solamente que tienen que solamente de la ley de ética, hubo un tiempo que había muchos temas sobre feminismo, yo no hablo de feminismo, no, las feministas tienen como temas más allá de aborto, ¿no? A los pegados que usaban la sombra, de la política feminista. ¿Cómo entonces nosotros nos liberamos finalmente estos espacios que tengan que ser para contarnos? Entonces, la escuela es de esta intención. Realmente, cuando yo soy profesor, la idea importante no es nosotros, cuál es la constitución legítima y nos la representa. Para eso todos tenemos que poder participar del debate constitucional. Por último, dejar invitadas a las próximas sesiones que vamos a tener
Esto no se agota aquí, de hecho estamos planeando hacer también un foro donde relacionemos las estructuras de institucionalidad, por ejemplo, el Estado unitario, el Estado federal, y ahí ya va a haber más discusión. Pero el proyecto de la escuela constituyente está planeado para que todos, tanto como sujetos en nuestras reflexiones personales, como nuestras comunidades, podamos ayudar a la reflexión y también al entendimiento social. Muchas gracias. Una hojita para que se pueda anotar con el correo para la certificación de la participación y que vamos a ver para que se pueda anotar. Muchas gracias.